Buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el tema de las inversiones y también la importancia del ahorro, todo ello explicando diferentes conceptos relacionados con la economía de una manera muy sencilla para que todos lo entendamos con ejemplos prácticos. Da igual si no tienes muchos conocimientos al respecto, porque ya te digo que saldrás de aquí aprendiendo estos conceptos. Y también decirte que todo esto es en base a mi experiencia y conocimientos que yo he ido recopilando a lo largo de los años, viendo diferentes vídeos, canales de YouTube que son gente profesional que se dedica completamente al mundo de las finanzas, y al final toda esta recopilación de conocimientos que yo he ido también utilizando, ¿vale? En mi propio caso, y que he estado viendo ahora mismo esos frutos. También deciros que al final todo el tema del dinero es algo muy personal y propio de cada uno y de su situación financiera, y lo tomáis como referencia solamente y que ya vosotros decidáis al respecto, ¿vale? Quería dejar muy claro todos estos apartados porque al final estos temas económicos son algo más delicados. Pero bueno, en el caso de que os sea de utilidad este vídeo, recordad like, suscribiros, tenéis aquí abajo mis redes sociales, mi newsletter de Sunday. Y nada, ahora sí, vamos a hablar de este tema. Y lo primero, más allá del código, ¿por qué es precisamente muy importante? Bueno, sobre todo está enfocado claramente, igual que este canal, a gente del sector tech, del sector del desarrollo y en definitiva todo este nicho. Muy bien, ¿y por qué más allá del código y la importancia, etcétera? Vamos a ir sentando unas bases, que es precisamente el poder del dinero, que es ni más ni menos que te da tiempo y libertad. Todo el mundo trabaja y estamos, sobre todo en los juniors, más obsesionados, obviamente, por poder entrar al mercado laboral, tener tu primer sueldo. También en el sector de la tecnología destaca bastante porque las condiciones y también los beneficios a nivel de la renta en general son mayores. Sin embargo, es importante saber algunos puntos que se desconocen muy precisamente porque si no se ha estudiado términos de la economía, como solamente estás consiguiendo una parte de todo el potencial disponible que tienes, porque tú ganas tu dinero, lo gastas, a lo mejor solamente lo ahorras en una cuenta bancaria, y en verdad todo ese esfuerzo que tú estás haciendo, ¿vale? Estás haciendo tu jornada laboral típica de 40 horas, o a veces más, a veces menos, ¿vale? Pero al final tú estás invirtiendo todo tu tiempo y esfuerzo en el hecho de conseguir dinero. Todo el mundo está aquí por dinero, necesita dinero, etcétera. Entonces, ¿cómo potenciamos este dinero y qué sucede? Muy bien, tenemos diferentes conceptos de los cuales, como vamos a ver aquí, uno de ellos es el de la inflación, el enemigo silencioso, el cual a muchos le sonará, ¿vale? No es ni más ni menos de que con la inflación todos los precios van subiendo y cada vez tu nivel adquisitivo es menor, lo cual nos lleva a una muy mala espiral en muchos casos, de que hay gente que a lo mejor lleva mucho tiempo en el mismo trabajo, te van subiendo un poco el sueldo, pero si te paras a hacer cuentas, verás que con lo que van subiendo cada vez más los precios, en definitiva, te sube a lo mejor el alquiler, te sube la comida, ¿vale? Depende también del país donde vivas, tendrás más o menos impuestos, depende de si eres autónomo o no. Pero en definitiva es algo que se ha visto muchas veces, lo típico de que antes yo con menos dinero compraba más. Bueno, pues es esto precisamente la inflación, y este es uno de los principales problemas que vamos a tener que afrontar y del cual nos va a ayudar la inversión y el ahorro para poder suplir este principal problema, y es que cada vez nuestro dinero vale menos. Y precisamente también, ¿por qué vale menos nuestro dinero? No es que por arte de magia, a lo mejor en algunas épocas sí que pueda suceder porque hay guerras o hay conflictos que hacen que la cadena de suministros de algunas cosas pues haya más escasez. Vale, eso tiene sentido. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede en gran medida es la devaluación de la moneda. ¿Por qué? Porque va perdiendo más valor la moneda. Lo que hacen muchos países desde hace mucho tiempo es básicamente de que de por sí, si quieren seguir avanzando, teniendo la posibilidad de poder crear más infraestructuras o cosas y no generan suficiente dinero, en vez de ser sensatos y no pedir más deuda, o en muchos otros casos, ¿vale? Otra cosa que hacen los bancos centrales, que los bancos centrales, por ejemplo, en mi caso el de Europa, el Banco Central de Europa es el que se encarga de definir
cuál es el precio de la moneda. ¿Cómo lo decide? Bueno, básicamente porque tiene el poder de imprimir dinero. Y como puede crear más dinero de la nada, cuando hay mucho más de un producto, entonces el que hay vale menos. Eso es típico. Si por ejemplo en el mundo solamente hay 10 unidades de una cosa, valen muchísimo. Si hay 10 millones, no vale tanto. Así funciona lo mismo con el dinero. Y esto es lo que hacen los bancos centrales, ¿vale? Todo este flujo que hemos ido viendo es para que veáis el problema dónde está y por qué se devalúa el dinero y por qué no es suficiente con ganar unas ciertas cantidades de dinero. Y es precisamente por esto, porque la moneda se va devaluando. Entonces, ¿cómo puedes hacer tú? Porque da igual si tienes tus euros, tus dólares, lo que sea, al final todos los países del mundo han adoptado en mayor o menor medida el hecho de imprimir dinero para poder seguir adelante y no hay otra, ¿vale? Esas son las reglas del juego que están ahora mismo y con lo que nosotros tenemos que lidiar. Entonces, primero, la importancia del ahorro. Vamos a ir paso a paso, porque no vamos a empezar hablando primero de inversión, sino de ahorro. Un punto muy importante que ya tenemos que decir es una serie de conceptos básicos antes de poder empezar a invertir como es debido, porque las inversiones no dejan de tener cierto riesgo, sin entrar en detalles de que hay distintos tipos de inversiones, ¿vale? Que no vamos a hablar, como puede ser la renta fija, la renta variable, criptomonedas. Hay un amplio abanico, se irán comentando algunas de ellas, pero este vídeo no está enfocado en profundizar tanto en todo ello, solamente en que sepáis estos conceptos. Ahora sí, ¿por qué la importancia del ahorro? Bueno, antes de invertir tenemos que tener en cuenta de que toda inversión que vayamos a realizar tiene un riesgo. Irremediablemente eso es algo que se nos tiene que ir el miedo de la cabeza, ¿vale? El dinero está ahí. Si queremos invertir y si queremos que siga creciendo nuestro dinero, hay que correr un cierto riesgo. Depende ya de cada persona y su perfil de riesgo, ¿vale? Si eres joven, como tienes una vida mucho más larga, dependiendo de tu caso, ¿vale? Igual tienes muchas deudas, compromisos, etcétera. Lo importante sería que te quitases claramente tus deudas lo primero y que ahorrases antes de ponerte a invertir absolutamente nada, porque todas esas deudas, ¿vale? Al final, ¿de qué te sirve estar generando un 5%, un 7% si tienes deudas de un 8%? Sigues perdiendo. Quítate tus deudas lo primero de todo, ¿vale? Entonces, ahora sí, habiendo visto todo esto, lo que se suele recomendar de media, ¿vale? En una persona soltera, sin hijos, de media, ¿vale? Es que tengas que tener de 3 a 6 meses de tu salario ahorrado precisamente para poder subsistir en caso de que tengas problemas y que no tengas todo tu dinero invertido. También otra vez, depende de la situación de cada persona, puede o no serle mucho más difícil el hecho de tener ahorrado 3 a 6 meses o incluso más, depende de los casos, y en personas casadas y con hijos es recomendable que sea todavía más. Entonces, ¿qué pasa si no cumpléis todos estos pasos? Bueno, antes que entrar en nada de esto, deberíais miraros otros vídeos para obtener habilidades o hacer algún cambio en vuestra carrera profesional referente a todo lo que viene siendo el hecho de poder generar un suficiente dinero como para permitiros ahorrar esas cantidades, ¿vale? En mi canal hay vídeos relacionados con la programación backend y de otros temas, etcétera, ¿vale? Eso si os interesa. Entonces, ahora sí que ya hemos visto un poco las bases de por qué es importante el ahorro y tener un colchón financiero en el caso de que nosotros tengamos todo esto, también deciros de que deberíais tener vuestros ahorros para empezar no en un banco típico como podrían ser, yo que sé, BBVA u otros referentes aquí en España, ¿vale? Que no te pagan por tener tu dinero quieto. Y eso es otro concepto que tampoco vamos a entrar mucho en detalles, pero básicamente los bancos centrales también pueden definir que el dinero cuánto vale en el sentido de pedir, por ejemplo, si tú pides un préstamo, tiene un tipo de interés, digamos al 3,5. El Euribor es el que se utiliza para definirlo en la hora de a la hora de pedir, ¿cómo se dice? En las viviendas, cuando no puedes pagarlo todo de primeras, pues es una hipoteca.
igual, eso es lo que debería pagarte un banco. Si están al 3%, como es a fecha actual, tu banco debería darte un 3% de lo que tú tienes ahorrado directamente en tu cuenta de ahorro, ¿vale? Si no te lo da, puedes irte a otros bancos más típicos o neobancos. En mi caso utilizo Trade Republic, que está muy bien y es muy fácil, muy cómodo, y es una recomendación personal, ¿vale? No está ni patrocinado ni nada este vídeo, pero igualmente yo lo haría encantado porque a mí me gusta mucho la aplicación. Entonces, habiendo visto este punto general del ahorro, ahora sí ya vamos a empezar a ir entrando en todo lo que viene siendo la parte de las inversiones, así que vamos a ello. Muy bien, y estamos aquí de vuelta y ya empezamos a hablar de temas de inversiones. Muy bien, invertir en el sector tech. Entiende tus ventajas. Bueno, una ventaja, aparte de que si estás en el sector tech, por suerte y de media, sueles estar en suficientes buenas condiciones como ya para el hecho de poder permitirte invertir, también el hecho de que, como trabajas en un sector relacionado con la tecnología, y la tecnología está en los últimos años en un gran auge, te permite saber y entender mejor todo el tema de qué está más o menos en auge, de moda, que puede subir, bajar, etc. Hoy en día, con todo el tema de la inteligencia artificial, bueno, eso hay gente que igual por estar en el sector o por estar informado, a lo mejor habrían invertido en unas ciertas empresas, como puede ser Nvidia, y multiplicaron su valor. Aunque en definitiva, en el top empresas casi todas son tecnológicas, o sea que tengas más o menor medida, ya te ayuda y es un punto a tu favor, ¿de acuerdo? Entonces, viendo esto, hay que tener una cartera diversificada y no poner todos los huevos en una misma cesta. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, una manera muy típica que suele hacer todo el mundo, por excepción, es tener que invertir en fondos indexados. Esto es un activo de, aviso ya, alto riesgo, ¿de acuerdo? Porque por algo se llama renta variable. Sin embargo, es la que a la larga han demostrado que siempre ha ido creciendo, aún teniendo en cuenta que hay periodos en los que ha bajado y hay gente que durante un tiempo largo ha perdido dinero. Por eso decimos, hay que tener mucho cuidado con todo lo que se hace. Pero muy bien, ¿qué hace esta renta variable y en concretamente qué hace el SP500, Standard & Poor's 500? Básicamente lo que haces es invertir diversificadamente, que lo hace un robot siguiendo un índice, ¿vale? Tú no tienes que hacer nada de eso, es solamente que el robot invierte en las 500 empresas más grandes de América, bueno, de América, de Estados Unidos, ¿vale? Típicas, Apple, Amazon, etcétera, ¿de acuerdo? Todas las grandes empresas, y en función de cuál es la que son las que tienen mayor capitalización, se invierte más o menos siguiendo esa lógica, las que están en el top, vaya. Y con eso, ahora mismo tendrías una manera muy fácil y típica de poder diversificar. Como ya os he dicho, para poder invertir en este tipo, no es recomendable hacerlo en tu banco tradicional, ya que además tienen altas comisiones o puede que ni te dejen invertir en este tipo de activos financieros, sino que se suelen recomendar brokers o neobancos, etcétera, como ya os había dicho antes con Trade Republic, Freedom 24, etcétera. Hay otros tantos, hay muchos vídeos también de gente experta hablando de ellos, haciendo comparativas, pero para que os hagáis una idea de la importancia que es la diversificación. Así en este rasgo más general. Luego se podría diversificar mucho más, porque aquí estamos entrando solamente en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Luego hay otros diferentes ETF, renta variable, aquí hay otros conceptos que no os quiero liar, pero básicamente de que puedes invertir a lo mejor en mercados emergentes de Asia o en Europa, etcétera. Ya puedes diversificar mayor o menor medida. Lo más típico que todo el mundo recomienda siempre es el SP500 y es lo que yo mismo os voy a decir ahora mismo. Ya está en vuestras manos también seguir investigando y viendo al respecto. ¿Y por qué da un beneficio a largo plazo el invertir en esto? Bueno, lo primero, ir recapitulando muchos puntos atrás, ¿vale? Porque igual hay algunas personas que han perdido el foco de esto. Recordad, el dinero se devalúa constantemente.
Tu dinero quieto no se adapta a estos tiempos. ¿Qué haces con tu dinero para que siga creciendo? Lo inviertes en empresas, como hemos visto antes, a través de este medio como es la renta variable, ETFs, etc. Vale, ¿y por qué? Precisamente porque a largo plazo tú estás metiendo tu dinero en algo que no se va a devaluar en principio, sino que a la larga todo crece. Todo crece porque así está montado el sistema, y en estas empresas también es el punto que tiene. Cada vez hay más tecnología, somos más eficientes, etc. Entonces, teniendo estos puntos en cuenta, también hay que tener otro punto en cuenta que ya va referente a la fiscalidad. Porque, por ejemplo, una persona, como ya muchos saben, si por ejemplo te toca la lotería, has ganado inmediatamente un dinero extra que tú no tenías. Y como ese dinero extra ha venido de golpe, tú tienes que pagar también de golpe, bueno, de golpe sí, cuando ya te toca, a Hacienda todo esto que le corresponde a un tanto por ciento, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa si tú ese dinero lo tienes ahí invertido y está creciendo, pero tú no lo has reclamado, ¿vale? Porque la gracia de esto es que sea a largo plazo. Entonces, como ese dinero tú no lo has extraído, esos beneficios que han ido ocurriendo a lo largo del tiempo, lo que sucede es que hay dos puntos principales. Lo primero, el interés compuesto. Imagínate que tú has invertido 100 y ha crecido un 5%. Ahora tienes 105, pero tú no has reclamado tu dinero, ¿de acuerdo? Lo tienes ahí y sigue invertido. ¿Qué pasa si luego vuelve a subir otro 5%? No va a ser 100, no vas a tener 110, porque este 5% se aplica sobre los 105 que hay, ¿de acuerdo? Por esto es el interés compuesto, porque ya no serían 110, serían 100 y algo. Y si esto se multiplica con muchos más miles de euros, como ves, sigue creciendo exponencialmente. Obviamente, cuanto menor tienes, menos exponencial es. Pero sin embargo, si todo esto tenemos en cuenta que es a largo plazo, y con largo plazo es mucho tiempo, pues así es una manera de hacer que crezca. ¿Qué pasa? Hay activos que son más o menos volátiles todavía, ¿vale? Como pueden ser criptomonedas, etcétera, que esto sí que sube una barbaridad en muy poco tiempo y puede ayudarte. Pero en este caso estamos hablando de cosas, como os he mencionado anteriormente, como es el SP500 y otro tipo de conceptos que están demostrado a lo largo de toda su trayectoria que a la larga ha crecido, ¿vale? Entonces ya depende también de cada uno ir viendo al respecto, y como mencionamos antes, en la diversificación, si quiere asumir una cierta cantidad de riesgo con un porcentaje de su dinero ahí. Vale, entonces, habiendo visto ya todos estos beneficios a la larga y de todo lo que sucede, vamos a seguir viendo otros puntos muy importantes al respecto. Muy bien, y vamos a hablar de finanzas y trabajo, cómo balanceamos ambos mundos. Muy bien, como buenos desarrolladores o gente del sector tech, obviamente lo que queremos es automatizar cosas. Muy bien, así lo tenemos muy fácil. ¿Cómo podemos hacer un balanceo entre ambos mundos? Muy bien, yo lo que os recomiendo y lo que hice yo es, durante una temporada, en vez de estar centrándote puramente en estar aprendiendo nuevas tecnologías o nuevos frameworks o nuevas cosas al respecto, céntrate una temporada en aprender ciertos conceptos, como puede ser estos ya que os he dicho, y que profundicéis y que poco a poco vayáis interiorizándolo, a lo mejor empezando a invertir un poquito, empezando a entender un poco más diferentes conceptos. Os tiene que picar la curiosidad, igual que os da curiosidad otras tecnologías y frameworks, podéis tener curiosidad de las finanzas y de la economía. Al final, esto es algo también en cierta similitud que está en vuestro día a día, igual que las tecnologías, y que os pueden aportar, bueno, ya os aportan mucho. Tenéis las aplicaciones del banco, tienen un montón de cosas que podéis investigar y entender, no a nivel tecnológico, sino a nivel conceptual, de por qué los bancos lo hacen de cierta manera y de cómo funcionan y de cómo va la economía, etcétera, ¿vale? Así se puede mantener un equilibrio, y luego también podéis automatizar cosas como que de vuestra nómina se pase otra parte automáticamente a una parte de ahorro, o que te lo lleves a otra cuenta
y la inviertas, etc. En Trade Republic, por ejemplo, lo que te permiten es que cada mes automáticamente se invierta por ti una cierta cantidad de dinero y no te cobran ninguna comisión por ello. Yo lo tengo así y es muy cómodo y recomendable. Muy bien, entonces, ¿cuál es la clave del éxito de todo esto? Bueno, tienes que seguir educándote. Como ya te he dicho antes, puedes ir por tu cuenta también aprendiendo. Hoy sobre todo te recomiendo que mires a youtubers que estén plenamente enfocados en el sector financiero, como puede ser a lo mejor Javier Linares, también recomendaría El Banquero del Pueblo y hay otros tantos, etcétera, ¿vale? Ellos también te van a ayudar a aprender mucho mejor todo lo relacionado a este mundillo. Obviamente tú tienes que entender lo que te dicen y con tu criterio ver si las cosas te van cuadrando o no. Tienes que tener un cierto criterio porque cada caso es particular y no podemos ir generalizándolo al respecto, ¿vale? Pero bueno, por mencionar también otros tipos de vías de aprendizaje, hay libros muy interesantes como son El hombre más rico de Babilonia, Padre rico, padre pobre. ¿Qué otros libros así os podría recomendar? Bueno, el de Hábitos Atómicos también está muy bien, aunque no va relacionado directamente con esto, pero a lo mejor para ayudaros a tener el hábito, como ya os he dicho, de ahorrar e invertir. Todos estos son como libros muy típicos y recomendados que yo he leído y que en definitiva están bien y al final acabas teniendo algún aprendizaje al respecto. Ya depende de cada persona, puede que le sea mucho más revelador o menos, pero cuanto menos son interesantes, al menos para hacerse una idea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que hay que trabajar inteligentemente y no solo duro, y que si aprendemos sobre economía y finanzas entenderemos mejor el mundo, cómo funciona el dinero, por qué suceden ciertas cosas, por qué sube el dinero, por qué baja, por qué hay más, por qué hay menos, etc. Es muy importante, al igual que entendemos con la tecnología por qué se hacen ciertas cosas, con todo lo relacionado a la economía, también entender por qué está sucediendo lo que sucede a día de hoy en muchos ámbitos, como ya hemos ido viendo antes, de la inflación, la devaluación, vías de inversión, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esta es un poco más o menos ya la conclusión. Espero que este vídeo os haya servido al menos para que os dé la curiosidad de investigar más al respecto. Y nada, ha sido un placer. Cualquier cosa podéis dejarme un comentario al respecto, like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.